Me alegra mucho saludarlos hoy, día de estudio bíblico. Ruego al Señor siempre los bendiga y vivo muy agradecido con Él y con ustedes por su compañía, por acompañarme siempre en este tiempo de estudio bíblico. Realmente me emociona saber que hay muchas personas en Colombia y en diferentes países que me manifiestan su interés y su deseo siempre de que estemos juntos en este tiempo de estudio bíblico. Hoy quiero hablar un poco acerca de la importancia de la casa de oración, la importancia de la casa de Dios. Y para esto quiero usar unos minutos solamente. Tengo como referencia seguramente dos versículos, pero quiero basar fundamentalmente en lo que el Salmo 27, el libro de los Salmos, el Salmo número 27, versículo 4, el salmista le dice a Dios. Le dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bueno, este es un texto muy interesante en cuanto el salmista está hablando que hay una cosa, hay una petición en su corazón y que esa petición que está en su corazón va a persistir, que la va a buscar, es que él pueda estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Yo percibo que para el salmista la casa de Dios era muy importante. Y yo creo que ninguno de ustedes va a desconocer que hay lugares importantes para nosotros. Hay lugares muy importantes por su historia. Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho y hay lugares, ciudades y países donde voy y pregunto cuáles son los lugares históricos de esta ciudad o de este país y me han llevado y gasto tiempo y tomo fotos y escucho y leo lo que dice allí. Me parecen muy interesantes. Hay lugares también muy importantes por la belleza de sus paisajes, paisajes espectaculares, el atardecer, el ver ocultarse el sol a la orilla del mar, el ver el amanecer. Dios me ha dado la oportunidad de hacer esto en Colombia, en los Estados Unidos, en Canadá, en otros países, allí mismo en la República del Salvador. He tenido esa bendición de admirar los paisajes de la naturaleza, nada más hermoso que ir de Bogotá al eje cafetero y contemplar sus montañas, el árbol nacional de Colombia en las montañas del Quindío. De hecho, nuestro país es un país hermoso, muy, muy hermoso, pero igualmente he estado en otros países donde también hay unos paisajes espectaculares, distintos pero espectaculares. Mientras puedo ver el eje cafetero, también he podido ver cerca a Vancouver un tremendo nevado, no, lleno de hielo, una montaña llena de hielo espectacular frente a un lago tomándome un café. Eso es gracias a Dios por esos privilegios. Pero sin lugar a dudas, para mí el lugar más importante y especial que existe es la casa de Dios. Y usted me preguntará, Pastor Trejo, ¿por qué razón? Si ahí dentro de la casa de Dios no hay mar para ver, ni hay sol para ver, ni hay montañas para ver, ni hay hielo, ni hay nada de eso para ver. ¿Por qué para usted dice o usted dice que el lugar más importante y especial es la casa de Dios? Voy a darle solamente 3 razones por el tiempo que tengo. Y estas razones quiero que las tenga en cuenta para que si usted siente que estas 3 razones que yo le doy son suficientes o por lo menos son unas de las que usted piensa también, entonces, como yo, tome la decisión de hacer de la casa de Dios el lugar más importante para su vida. Primero, para mí, la casa de Dios, el lugar de oración, el lugar donde nos congregamos, es el más importante. ¿Saben por qué? Porque allí se contempla la hermosura de Dios.
De ahí el texto que hemos leído. El salmista dice, una cosa he demandado a Jehová y esta es la que buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y dice, ¿para qué? Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para el salmista era el lugar adecuado, era el lugar reservado para centrar toda su atención en el Señor, para centrar, poner todos sus sentidos en beneficio de la construcción espiritual que tiene que ver nuestra relación con Dios. Y es que definitivamente es allí donde uno abre su corazón. Definitivamente es allí donde uno puede, entablando la relación con Dios, conocer su dimensión. Allí entiende uno su amor. Allí, en ese lugar, uno entiende su misericordia. Allí el Espíritu Santo le revela, le muestra. Allí recibe fortaleza. De ahí que, por eso es que el salmista dice, para contemplar la hermosura. Y cuando él habla de la hermosura, no está hablando del rostro externo, en tanto que Dios no tiene un rostro externo, no tiene un rostro como nosotros. Él habla de algo mucho más allá. Es dimensionar esas características, esos atributos de Dios que nos hacen concebirlo en ese Dios hermoso, porque nadie y nada mejor que la misericordia de Dios cuando la reconocemos. Nada mejor que la bondad de Dios al poder saber nosotros que ese Dios altísimo, soberano, se digna mirarnos a nosotros, solo simples pecadores. Nada mejor que poder entender en la casa de Dios cómo el Padre envía a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, es decir, fue el reemplazo nuestro en la cruz. Por eso, esa es la petición permanente del salmista a Dios. Y déjenme, porque les mencioné otro salmo que me parece maravilloso. Lo leí desde niño, en nuestra casa lo leían cuando queríamos ir a la iglesia, el Salmo 84, versículo 1. Escuchen lo que dice. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Miren eso, el anhelo por la casa de Dios. Miren lo que dice el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Es decir, cómo es de tierno, cómo es de especial estar en tu casa. Qué comodidad siente mi espíritu, qué comodidad siente mi alma, qué comodidad siento estando en tu casa. Y le suma el versículo 2 hablando de sus anhelos, porque dice, cuán amables son tus moradas, y ahora escuchen lo que dice en el versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Oigan eso, anhela mi alma, oiga esto, no es anhela su cuerpo, dice anhela mi alma. Lo más profundo de su ser, anhela mi alma, dice, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es decir, es que nosotros que caminamos en la espiritualidad, sabemos que no hay ningún mejor lugar que la presencia de Dios. Que adentrarnos en las moradas del Espíritu Santo. Recuerdo que hace algunos años viajé con un amigo a hacer una labor. Él venía de Venezuela, veníamos a hacer una labor espiritual. Este hombre me hablaba con cierta reticencia acerca de lo que significaba la presencia de Dios, acerca de lo que significaba el Espíritu Santo, acerca de lo que significa poder entrar en esa dimensión espiritual, divina y profunda con el Señor. Y íbamos a Bucaramanga, yo tenía que enseñar o predicar en un campamento de jóvenes y aproveché y le dije, Jorge, porque también se llamaba Jorge como yo, vamos, yo te invito. Él venía desde Maracaibo, Venezuela,
incluso estudiaba en un instituto bíblico, pero tenía ciertas reservas con eso de adentrarse en la relación profunda con Dios. Bueno, llegamos a Bucaramanga, fuimos al campamento. La primera noche había algo así como 800 jóvenes y hubo un mover muy interesante, canciones, danza, alabanza, una predicación que Dios me dio. Pero era algo normal para él. Estaba acostumbrado a esto. Al otro día, en las clases de la mañana, en una de las conferencias, yo iba a hablar, creo que, sobre la relación entre el Espíritu Santo y yo. Así era. Ese era el tema, el Espíritu Santo y yo. Y recuerdo que empecé a hablar en la primera clase, tomé el texto, tomé la Biblia, empecé a compartir y a compartir. Y había orado la noche anterior porque yo le estaba pidiendo a Dios que mi amigo, que mi compañero, tuviera una relación, una experiencia sobrenatural. Terminó la clase, mientras estaba en la clase, de repente el Espíritu Santo empezó a moverse en la reunión. Algunos jóvenes empezaron a arrodillarse, otros empezaron a quebrantarse, a llorar, otros levantaban sus manos. Bueno, y él estaba absorto mirando todo, y el Espíritu Santo me guió para ir a orar por él. Yo le dije: Jorge, voy a orar por ti, ¿me dejas? Dijo: sí, pero sabes que en mí no va a pasar absolutamente nada. Yo le dije: no, es que no es para que pase nada. Yo siento orar por ti. Y me dijo: claro. Jorge medía, debo estarme equivocando por centímetros, pero él medía 1,85, 1,90. Un hombre fuerte, grande, elegante. Incluso venía su familia era de origen catalán. Y mientras empecé a orar por él, de un momento a otro, impuse mis manos y empezó a llorar, a llorar, y a llorar, y entró en un estado tremendo, en una relación profunda con Dios. Él mismo se arrodilló, luego se postró, y después de postrarse se tiró al piso completamente, no resistía. Y lloraba y le pedía perdón a Dios y decía: esto era lo que yo necesitaba, esta dimensión espiritual, el anhelo de mi alma. Y empezó a orar. Quiero decirles que terminamos la clase. La mayoría de muchachos demoraron 1 hora y algo ahí metidos con Dios. Jorge duró 3 horas. Pasó la hora del almuerzo. Llegó el tiempo del descanso. Solo allí. Y de repente yo fui para llamarlo y tocarlo: Jorge, ya es hora de almorzar, vamos a descansar porque tenemos trabajo por la tarde. Y él se sorprendió cuando lo toqué y me miró, y voltea su rostro y me dice: ¿y por qué me molestas? ¿Por qué me llamas? Jamás en la vida había disfrutado un tiempo tan extraordinario y tan especial como este. Eso es lo que el salmista está diciendo. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en su casa, para inquirir en su santo templo, para inquirir en su palabra. Y luego el salmista dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y es donde él dice: mi corazón y mi carne, dice, cantan al Dios vivo. Usted me está oyendo por primera vez seguramente. Y entonces me preguntará: ¿y por qué sucede esto? Aquí está la razón. ¿Saben por qué? Porque nosotros adoramos al Dios vivo. Al Dios vivo. ¿Quién es ese el Dios vivo? Pues ese Dios todopoderoso, creador nuestro. Nosotros no adoramos imágenes. Yo recuerdo también que algún día traje a alguien del gobierno, que estábamos haciendo un programa de ayuda humanitaria y teníamos una reunión y me dijo: yo quisiera ir a tu iglesia donde eres pastor. Y no, perfecto, vamos. Entonces te espero. Llegó aquí con toda su parafernalia y sus guardaespaldas y todo. Y entonces entró al salón de reunión y luego vino a mi oficina y me hizo esta pregunta: oye, Pastor Jorge, ¿y por qué aquí no tienen imágenes?
Y entonces como que yo me quedé pensando y me dijo, no, aquí ¿por qué no tienen santos? Yo le dije, sí tenemos santos, lo que no tenemos son imágenes. Me dijo, ¿y qué diferencia hay? Le dije, el concepto de santo es separado del mundo y consagrado a Dios. Y yo me he separado del mundo y me he consagrado a Dios. Y todos los que trabajan en estas oficinas son santos, porque son personas separadas del mundo que ahora sirven a Dios. Imágenes son los matachos o los muñecos que ustedes generalmente adoran y les prenden velas y que la iglesia, pues, digamos que sí, hay que decirlo claramente, equivocadamente o erróneamente nos enseñaron. Dijo, ¿cómo así? No puedo aceptar eso que estás diciendo. Entonces tomé mi Biblia aquí mismo y le dije, busca ahí el Salmo 115. ¿Qué dice el Salmo 115? Dice, Dios y los ídolos. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Mire la respuesta. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Oigan esto, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y esto es una sentencia. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que los adora o cualquiera que confía en ellos. Este funcionario del gobierno quedó sorprendido y me dice, ¿eso dice la Biblia? Y claro, como tengo aquí detrás de mí, tengo una Biblia nácar colunga, tengo una Biblia de la iglesia tradicional, entonces tomé la misma Biblia, le abrí el Salmo 115 y le dije, léelo en tu propia versión. ¿Qué sorpresa se llevó? Cuando tengas la experiencia de adorar al Dios vivo, al Dios de verdad, al cual la Biblia dice que nos acerquemos a Él confiadamente, que nos acerquemos confiadamente ahora al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, para alcanzar misericordia. Es nuestro estudio de hace 15 días. Entonces entenderás la razón por la cual el salmista dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Porque encontrar una dimensión espiritual en la relación con Dios es otra cosa. Es otra cosa. Y por esa razón, la casa de Dios, el lugar donde nos reunimos, la congregación o el lugar donde nos congregamos, tiene tanta importancia. Es el lugar donde te puedes concentrar. Es el lugar donde puedes llorar. Es el lugar donde incluso te puedes reír en su presencia. Es el lugar donde puedes dimensionar la grandeza, la soberanía y lo maravilloso que es Dios. Por eso el salmista lo aclara totalmente, hablando de lo hermoso y lo especial que es estar en la casa de Dios. Yo quiero invitarte para que le des la importancia que requiere ir a la casa de Dios, ir al lugar de la congregación. Algunos lo llaman templo, otros lo llaman iglesia. Y yo no quiero entrar en esas discusiones si se llama templo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Llamémoslo la casa de Dios o llamémoslo el lugar de nuestra congregación. Como lo quieras llamar, pero procura ir a un lugar donde puedas encontrar esa dimensión profunda y espiritual, donde no hay imágenes, donde no hay estatuas de yeso, ni de madera, ni de oro, sino que hay una libertad para adorar a ese Dios que es vivo, que es real, al cual les puedes contar tus penas, tus dolores, tus aflicciones.
Les puedes decir perfectamente, Señor, me siento muy mal, tengo rabia. Señor, ¿hasta cuándo tengo que soportar esta condición de enfermedad? Puedes hablarle tranquilamente, porque es allí donde se va a contemplar la hermosura, la grandeza de ese Dios que nos ama. Si quieres tener la mayor experiencia espiritual de tu vida, ve a la casa de Dios. Reúnete con nosotros. Ve a la que tienes más cerca. No importa dónde sea. Entra para saber que allí descubrirás la soberanía y la misericordia de Dios. Yo espero, y debo terminar aquí por razones del tema, pero espero verte pronto, que vayas a una iglesia, que tengas un encuentro con Dios, no con la religión, no con el pastor, no con la gente que está allí solamente, un encuentro con Dios para que puedas decir, aún anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mira lo que dice el salmista, dice, aún el gorrión, aún los pájaros hallan casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y cierra esta parte del Salmo diciendo, bienaventurados, es decir, felices, dichosos, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Los bendigo. Es solamente la primera parte de este tema. En la próxima les hablaré de los 2 asuntos más. Bendiciones a todos y gracias por acompañarnos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21004067-785. 21004067-785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.